Ok, entonces vamos a empezar con los primeros conceptos de la materia. El primer concepto que vamos a ver es biomasa. ¿Qué es biomasa? Biomasa se entiende que es la materia total contenida en una célula o en un organismo o en una comunidad de células, o sea, en una colonia. Y también la biomasa se puede expresar entonces en unidades de masa, tal, tal como están acostumbrados en kilogramos, gramos, o también se puede expresar en células absolutas, como número de células, como, no sé, 10 a la 3 células, o 10 a la 11 células, o 10 a la 15 células, etcétera. Entonces, el siguiente concepto es crecimiento celular. Crecimiento se define como el crecimiento el crecimiento se define como un proceso mediante el cual aumenta el número de células. Y este aumento de número de células en realidad puede ser el aumento en la biomasa o simplemente el aumento en el número. El siguiente concepto es fermentación. Fermentación viene del francés fermer, que significa, sí, fermer, que significa cerrado o encerrado. Originalmente se utilizaba para decir que un proceso se llevaba a cabo en ausencia de oxígeno, un proceso de crecimiento microbiano. Pero hoy en día ya el término ya involucra también, obviamente, crecimiento en presencia de oxígeno y simplemente fermentación se asocia al crecimiento. Entonces, una fermentación es el estudio del crecimiento microbiano en cualquier condición, tanto aerobias como anaerobias hoy en día. Bueno, siguiente concepto, concentración celular. La concentración celular es el número de células que hay contenidas en unidad de volumen. Y entonces, por lo tanto, se puede definir en unidades de masa sobre volumen. Por ejemplo, kilogramos de célula por litro, gramos de célula por litro, no kilos por litro, no creo que haya. Bueno, sí, 0.03 kilos por litro, cosas así. También se puede definir como el número de células que hay en un área determinada. También se puede hablar de una concentración celular. Y la densidad celular va siendo prácticamente lo mismo que la concentración celular. Nada más que la concentración celular también la puedes medir en unidades de área. La densidad, de preferencia no, aunque tampoco hay un restrictivo de no, la densidad no va por unidad de área. O sea, no sé, 10 a las 6 células por centímetro cuadrado. No hay una restricción que la puedas medir así, pero se refiere principalmente a eso, que la concentración puede abarcar ambos términos y la densidad solamente a volumen. ¿Y esto por qué? Porque cuando estamos hablando de densidad celular, también hablamos de una densidad de sustrato o concentración de sustrato, o lo mismo para el producto. Pero bueno, primero empezamos con el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Eso es usualmente referido a la fuente de carbono y energía que utilizan las células, pero también se puede referir al lugar físico donde crecen las células. Por ejemplo, cuando estamos hablando de enzimas, ahí sí es perfectamente comprensible que se utilice el término sustrato a donde se fijan las enzimas. Por ejemplo, en un bioreactor enzimático donde la enzima va fija en una superficie, entonces ese es tu sustrato también. Ahí lo puedes decir, que tu sustrato es donde está fija la enzima. También se refiere a las bacterias a lo mismo. Donde esté fija la bacteria creciendo, ese también puede ser el sustrato. Y obviamente en medios de cultivo, cuando estás hablando ya de plantas, por ejemplo, el sustrato, cuando lo estás creciendo, es casi únicamente referente a el objeto físico donde está creciendo. Entonces te digo, ¿qué sustrato estás utilizando para el cultivo de esta cactácea? Ah, estoy utilizando arena. Ah, bueno. Entonces ahí nunca entenderías que se refiere a la fuente de carbono. Pero bueno, entonces les dejo las dos definiciones que se utilizan en fermentaciones para que puedan comprenderlo y no haya confusión. Y bueno, producto. ¿Qué es producto? El producto es un metabolito que se sintetiza al final de un proceso que principalmente es la razón por la cual estás llevando a cabo la fermentación, el crecimiento microbiano.
Entonces, algunos de los metabolitos más conocidos son, por ejemplo, el alcohol, la acetona, algunos ácidos como el ácido cítrico, etcétera. Existen varios tipos de metabolitos que se dividen, ahorita nomás vamos a dividirlos en metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Más adelante vamos a dividirlos en más categorías, pero se puede decir que los primarios son aquellos que se obtienen a partir de rutas metabólicas ligadas al crecimiento. Tales rutas metabólicas son, por ejemplo, el ciclo de Krebs, en la glicólisis, pues, etcétera, porque hay más. Mientras que los metabolitos secundarios son aquellos que se producen cuando la célula es sometida a algún tipo de estrés. Entonces, normalmente los metabolitos secundarios tienen la finalidad de que la célula se pueda defender del entorno, o más bien dicho, mantener la homeostasis ante una condición adversa. Sí entienden que es homeostasis. Bueno, homeostasis es el equilibrio que tiene la célula con el medio. Entonces, los metabolitos secundarios son principalmente para mantener ese equilibrio dinámico que tienen las células. Entonces, uno de los metabolitos secundarios más famosos son los antibióticos, que están diseñados precisamente para evitar que la competencia, es decir, otros microorganismos, desplacen al microorganismo que tú estás estudiando. Entonces, precisamente los microorganismos sintetizan antibióticos para tratar de eliminar la competencia y mantener su equilibrio. Bueno, entonces, el estudio de los tipos de crecimiento celular se puede hacer de la siguiente forma. Puedes estudiar a los microorganismos como células individuales en una población homogénea, tomando en cuenta que todas las células van a ser idénticas entre sí y tienen el mismo comportamiento, o un solo con un solo microorganismo, es decir, un solo cultivo, pero donde haya variación entre los individuos. Este es más común, por ejemplo, cuando estamos hablando de levaduras. La mayoría de las levaduras, estamos hablando de un solo tipo de levadura. Por ejemplo, en la producción de vino, cerveza, panificación, hay un solo microorganismo. Bueno, cuando estamos hablando de panificación, las levaduras no se comportan, no las tratas como si fueran microorganismos, las tratas más como si fueran enzimas. Quieres que hagan una actividad enzimática y una vez que la realizan, adiós. Mientras que en la elaboración de vino o de cerveza, aunque estás tratando con un microorganismo únicamente, sí hay variación entre los individuos. Algunos envejecen y eso debe de ser tomado en cuenta al momento de modelar. También se puede estudiar como una población heterogénea conformada por varios tipos celulares. Por ejemplo, en un cultivo mixto, que es el término más correcto. Normalmente dicen consorcio microbiano, pero los consorcios son cuando tienen un orden determinado y tú ya lo conoces ese orden, y ese orden normalmente no puede variar. Ahí mencionas la palabra consorcio, pero cuando no conoces ese orden o cuando el orden puede variar, se utiliza más el término cultivo mixto. Y esa es una población heterogénea, o sea, muchos microorganismos realizando una función que tú quieres estudiar. Distintas poblaciones completamente. Y pues son todas estas formas de estudiar los microorganismos. Ok, déjenme compartir pantalla de nuevo. Vamos a ver de nuevo eso, pero un poquito más nice, ya con presentación. Entonces, la primera parte que estamos viendo es cinéticas microbianas. Las primeras definiciones, lo que estábamos viendo es la biomasa, que se entiende como cantidad de células que hay en un cultivo, en un grano, en una colonia, en un crecimiento en la superficie. La biomasa se denota principalmente con la letra X mayúscula y se entiende a la biomasa absoluta que hay en lo anteriormente mencionado como una colonia o en un cultivo, y normalmente se mide en unidades de masa, kilogramos de célula, gramos de célula o toneladas de célula. Es por así que la biomasa, ¿cómo se mide? Un tantito. ¿Sí ven el cambio de diapositiva?
Sí. ¿Sí? Ah, ok. Ay, es que, por ejemplo, en el Teams tengo ese problema de que cuando presento en Office o en Office libre, como es este caso, no se nota el cambio de diapositiva. Tengo que presentarlo fuera, sin presentar pantalla completa. Bueno, entonces vamos al sustrato. Hay dos cosas a las cuales se les llama sustrato en el ámbito de la microbiología, y uno es al lugar físico en el que crecen los microorganismos, y usualmente están fijos a él, y la segunda es a la fuente de carbono y energía que consumen los microorganismos para crecer, que normalmente vamos a estar trabajando sobre esta, porque esa es la que tiene variación matemática, y la que tiene importancia en la velocidad de crecimiento. El sustrato como fuente de carbono y energía se representa con la letra S mayúscula. Sus unidades son también unidades de masa, son gramos de sustrato, kilogramos de sustrato, toneladas de sustrato. El producto. El producto es el metabolito de interés por el cual se realiza la fermentación, o bien es un producto metabólico que se forma al final de la fermentación, una vez que el sustrato ha sido transformado completamente, el cual normalmente tiende a acumularse en el medio de cultivo. Hay veces que se degrada, pero hay veces que en la mayor parte de las ocasiones que vamos a estudiar también se acumula. Entonces, ese es el caso que vamos a tomar con el producto, el que se tiende a acumular, como por ejemplo el alcohol en una cerveza o los antibióticos en medio de cultivo. Se representa con la letra P mayúscula y sus unidades son gramos de producto, toneladas de producto, kilogramos de producto, etc. Nuevamente, crecimiento. Es cualquier incremento en la biomasa. Se puede determinar como el incremento en el número de células totales o en el incremento en la masa que constituye a cada individuo en conjunto, o cuando estás estudiando un solo organismo, el incremento en la masa de ese mismo organismo. Entonces, el primer caso y el más estudiado bueno, más bien el crecimiento tiene varios tipos para ser estudiado. El primero es que tiene células, y estas células van a formar nuevos individuos, todos idénticos entre sí, y cada uno de ellos va a tener la misma cantidad de biomasa neta que el organismo que les dio origen. El segundo caso de crecimiento es cuando tienes un organismo pequeño y aumenta su biomasa individual, y entonces tienes este caso. Y el tercero es donde tienes un organismo pequeño y se va a multiplicar, y cada uno de los organismos resultantes no solamente va a ser mayor el número de células, sino también la biomasa de cada organismo comparado al que les dio origen. Entonces son estos tres tipos de crecimiento. Los primeros modelos que vamos a referirnos son el primer caso, donde nada más aumenta el número de organismos, que es el más fácil de estudiar. Y bueno, fermentación, ya vimos que viene del francés fermer, o también, bueno, y el francés proviene del latín fermentare, que significa cerrado. Originalmente se usaba para describir un proceso de crecimiento celular en ausencia de oxígeno, pero hoy en día se refiere también a células que crecen en presencia del mismo. Nuestro siguiente concepto es bioreactor. Y el reactor se maneja más bien como reactor celular o bioreactor. Es el recipiente en el cual se lleva a cabo el crecimiento microbiano. Debe de permitir controlar algunos parámetros importantes para el crecimiento. Tales parámetros son como, por ejemplo, el oxígeno o la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando para crecer mis microorganismos un simple matraz o un simple tubo de ensayo, normalmente lo que estoy regulando es la temperatura. El oxígeno por sí solo se regula en estos casos normalmente. Es raro que un simple matraz le tenga que meter aireación. Precisamente para evitar meter aireación a un matraz, lo que puedo utilizar para aumentar la tasa de transferencia de oxígeno es aumentar la agitación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aún en un cultivo muy sencillito, que es un matraz o un tubo, estoy controlando tanto el oxígeno como la temperatura. Ya en otros más elaborados, también puedo manipular la concentración de oxígeno o el pH, como estos ya tienen entradas especiales para suministrar el reactivo que se esté agotando. Para las condiciones de estudio, en un recipiente que aísla el organismo que se está trabajando del resto de microorganismos que hay en su alrededor para que pueda crecer de manera solitaria. Eso es un bioreactor, aquel que te permite trabajar en condiciones aisladas. Siguiente concepto, volumen del bioreactor. Se representa con la letra B mayúscula y es el espacio neto que ocupa el microorganismo al crecer
suspendido en un sustrato que sea líquido. Ahorita estamos definiendo esto, nada más que el sustrato va a ser líquido. Se va a denotar con la letra B mayúscula y usualmente se mide en litros o metros cúbicos o mililitros si es muy pequeño el reactor. Y bueno, lo que siguen son las concentraciones o densidades. Son las relaciones que hay entre la biomasa y el sustrato o el producto con respecto al volumen. Se denotan con las siguientes letras minúsculas. Por ejemplo, la densidad celular, sus unidades son gramos de célula por litro o kilogramos de célula por metro cúbico. Denote, bueno, aquí recalco que son minúsculas. Entonces, la cantidad neta de biomasa es mayúscula. La minúscula se refiere a la concentración. Lo mismo, la concentración de sustrato se denota con S minúscula y sus unidades son gramos de sustrato sobre litro o kilogramos de sustrato por metro cúbico. La concentración de producto también se denota con minúscula, con P minúscula, y sus unidades son gramos de producto sobre litro o kilogramo de producto sobre metro cúbico. Las concentraciones guardan las siguientes relaciones para su cálculo. La biomasa, entonces, la concentración de células es igual a la biomasa absoluta entre el volumen. El sustrato, la concentración de sustrato es igual al sustrato absoluto o neto entre el volumen y la concentración de producto es igual al producto neto entre el volumen. Entonces, las mayúsculas son absolutas, las minúsculas son referidas al volumen. Vamos a ver algunos ejemplitos de esto. Ejemplo 1. Para iniciar una fermentación casera, para elaborar cerveza, se utilizó como inóculo un sobre de levadura de 1 gramo para inocular 20 litros de medio de cultivo. Entonces la pregunta es, ¿qué densidad celular se tiene al inicio de la fermentación? Entonces, utilizamos la fórmula que acabamos de ver, de que X minúscula es igual a X mayúscula sobre B, sustituyendo. Entonces tenemos 1 gramo en 20 litros, nada más realizamos el cociente, y entonces queda 0.05 gramos sobre litro. Y aquí hay una equivalencia. Los gramos sobre litro son perfectamente equivalentes a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de aquí en adelante voy a estar realizando la conversión de unidades casi indistintamente de gramos sobre litro a kilogramos sobre metro cúbico, porque son equivalentes. Entonces, si les digo, la densidad del aire es de 1.2 gramos sobre litro, cuando lo transforme a 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, no se me espante, no van a decir, ¿cómo hizo la conversión? Bueno, son equivalentes. Y bueno, vamos a ver, ejemplo 2. Para la elaboración de cerveza artesanal se utilizan 5 kilogramos de malta por 20 litros de agua. El mosto contiene aproximadamente 20% de azúcares solubles. Entonces, calcular la concentración porcentual de azúcares en el medio de cultivo. Entonces, para hacer esto, tenemos que el 8% de los azúcares contenidos en la malta de la masa total de la malta, el 8% son azúcares. Entonces, tenemos 8 gramos de azúcar sobre 100 gramos de malta. O 80 gramos de azúcar sobre 1000 gramos de malta, lo cual nos lleva a 80 gramos sobre kilo. Esta es la composición. Entonces, 8% corresponde a 80 gramos sobre kilo. Entonces, ya ahora sí la concentración sería tus 80 gramos de azúcar sobre kilogramo de malta, y se utilizan 5 kilogramos de malta para 20 litros. Entonces, kilogramo de malta con kilogramo de malta se anulan, y entonces vamos a tener ya las unidades que serían gramos de azúcar sobre litro. Entonces, realizando la operación, entonces queda que son 20 gramos sobre litro, y esto corresponde al 2%. Bueno, porque 20 gramos de azúcar sobre litro corresponden a 20 gramos sobre 1000 mililitros, y entonces eliminamos un 0 con un 0 y nada más nos queda 2 sobre 100. Por eso entonces llegamos a la conclusión de que este es el 2%. También voy a estar haciendo este tipo de conversiones muy indistintamente y no me voy a detener mucho en ellas porque se supone que no deben de darles problemas. Ya si veo que se atoran demasiado, pues ni modo, voy a tener que detenerme un rato, pero vamos a hacer este tipo de conversiones muy indistintamente. Ejemplo 3. No crean que le estoy vendiendo cerveza, ¿eh? Pero bueno.
Concentración de producto. Una cerveza comercial tiene 5% de alcohol. Determine la concentración en gramos sobre litro si la densidad de etanol es de 789 gramos sobre litro. Entonces, para esto, 5%, más bien 5 grados, que es lo que tiene de alcohol la cerveza, corresponden a 5% volumen de etanol. Entonces, son 5 mililitros de etanol sobre 100 mililitros de cerveza. Entonces, son 50 mililitros de etanol sobre 1000 mililitros de cerveza, y lo cual nos deja como 50 mililitros de etanol sobre litro. Entonces, la concentración de producto son 50 mililitros sobre litro por la densidad del etanol, que es 0.789. Esta apréndansela. Del alcohol ya tienen que saber todo. Densidad, olor, sabor, color, aroma, resaca, que diga efectos secundarios, etcétera. Entonces, ya nada más multiplicando, mililitros de etanol con mililitro de etanol se anulan, y ya nada más nos queda esto, que serían 39.45 gramos de etanol por litro. Y ya, hasta la próxima.